¿Qué es la contabilidad forense? Es una ciencia que permite reunir y presentar información contable, financiera, legal y administrativa para el dictamen de un crimen económico. Esta tiene por objetivo la aplicación de habilidades de investigación y analíticas con el propósito de resolver asuntos financieros. Muchas veces se confunde la contabilidad forense con la auditoría forense, pero la auditoría forense es una técnica de investigación forense que integra conocimientos criminalísticos, contables, jurídicos, procesales y financieros para la lucha contra el fraude. Digamos que la auditoría forense es una técnica que se utiliza dentro de la contabilidad forense. En otras palabras, la única diferencia que existe entre la contabilidad forense y la auditoría forense es que la contabilidad forense se considera una ciencia y la auditoría forense es una técnica que se utiliza dentro de la ciencia que es la contabilidad forense. Y la auditoría forense tiene como objetivo participar en la investigación de fraudes en actos conscientes y voluntarios en los cuales se evitan las normas legales. Yo les voy a hablar sobre la historia y el padre de la contabilidad forense. No fue definida hasta la década de 1940 y se le acredita el nacimiento a Frank Wilson en 1930. Frank Wilson, que es el padre de la contabilidad, es conocido como el jefe del Servicio Secreto de Estados Unidos y exagente de la Oficina de Impuestos Internos del Departamento del Tesoro. Frank Wilson trabajó en el Servicio de Ingresos Internos de Estados Unidos y se le asignó para investigar al gángster Al Capone y sus transacciones. Capone, conocido por implicación en actividades ilegales, incluyendo delitos violentos, su caída fue ocasionada por su falta de incapacidad de informar el impuesto sobre la renta federal. Wilson realizó un análisis en el que encontró que Al Capone debía 215,080 de dólares y fue culpable de evasión de impuestos. También les hablaré sobre lo que son los contadores forenses. Los contadores forenses, contadores investigadores, expertos se implican en recuperar pruebas de delitos serios y procedimientos de confiscación relacionados con el producto real o supuesto del delito de lavado de dinero. En India son una rama separada de contadores forenses llamada profesionales de contabilidad forense certificados. Eso se los doy como un dato inexplicable. Enfoques de la contabilidad forense. Contabilidad investigativa. Es la investigación de un proceso creativo compuesto por distintas etapas, las cuales van desde la detención de una situación problemática hasta la modificación. El punto de partida es la información que puede proceder de cualquier lugar, los medios y los métodos para identificarla y obtenerla. Dadas las características de los delitos económicos, la participación del contador, esta para realizar investigaciones y los cálculos que permitan determinar la existencia del delito. Investigaciones de crimen corporativo. Estas investigaciones se relacionan con un fraude contable y corporativo ante la presentación de información financiera inexacta. Aquí podemos encontrar los fraudes empresariales, la falsificación, el lavado de dinero, las pérdidas económicas en los negocios. Disputas comerciales. Aquí el contador forense puede desempeñar como investigador para recaudar evidencias destinadas a probar o aclarar hechos como reclamos por rompimiento o incumplimiento de contratos, disputas por compra y venta, reclamos por determinación de utilidades, medición y arbitraje, entre otros. Reclamaciones de seguro es cuando la responsabilidad corresponde a la administración de compañías. Aquí entran los reclamos por devolución de productos defectuosos, reclamos por destrucción de propiedades, reclamos por organizaciones.
Y por último, valoración de marcas. Son las valoraciones de acciones y negocios en general, incluyendo las compañías de Internet, investigaciones de fraudes y de entidades de control. Aquí podemos destacar las investigaciones de las entidades, las acusaciones civiles y criminales para demostrar la ocurrencia de los hechos criminales, las investigaciones de lavado de dinero, el seguimiento y recuperación de activos desaparecidos por actividades criminales, entre otros. La contabilidad forense trata de la aplicación del estudio de hechos financieros a problemas legales, ayudando a las compañías a la identificación de las áreas claves de inseguridad e implicarse en las investigaciones y en los procedimientos legales. Más que nada investiga el fraude. El fraude es un fenómeno económico social aplicado a la contabilidad forense. El fraude consiste en cualquier acto o omisión de naturaleza fraudulenta y por lo tanto de mala fe o de negligencia grave como lo es la deslealtad o la traición. El fraude se clasifica en dos grupos: revelaciones financieras engañosas. En este sentido, el fraude administrativo es definido como la presentación equivocada e intencional de cantidades o revelaciones en los estados financieros con el propósito de engañar a los usuarios de los mismos. Malversación de activos. Es el conjunto de prácticas no éticas realizadas al interior de las organizaciones por parte de los directivos o empleados, ya sea por presiones financieras externas, inequidad en el lugar de trabajo o la debilidad moral en general. Y al final, debido a las dificultades y el tiempo y el retraso de la obra, el costo final fue de 31.500 millones de pesos, casi 13.000 millones de pesos más que de lo que se tenía inicialmente planeado. Entonces, las razones para cometer un fraude se dividen en tres, y esto se le llama el triángulo del fraude. La oportunidad, que surge cuando los controles son débiles y o cuando los individuos se encuentran en una posición de confianza. La presión de tipo financiero, esto es como la presión que tienen para cumplir con objetivos en tiempo determinado. Y el razonamiento, pues esto ya es de cada uno y es racionalizar como todos lo hacen porque yo no lo hago. Para explicarles un poco mejor, les traje un ejemplo, lo que es la línea 3 del tren ligero de Guadalajara. Se inició con un presupuesto original de 18.000 millones de pesos. El equipo encargado de esta obra contrató empresas fantasmas para abastecerse de materiales necesarios para la construcción de la línea, como neopreno y algunos amortiguadores, que salieron defectuosos, y se dio a conocer ya que había terminado la gobernatura y se pasó el siguiente gobierno a querer continuar el proyecto. Es cuando vieron esas fallas. El origen y la evolución de la auditoría forense es el resultado de los fraudes ocasionados por las grandes mafias, como el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo y lavado de dinero. El desarrollo de la auditoría nació por la necesidad de controlar las pertenencias de un grupo de humanos, utilizando unas simples cuentas con los dedos de las manos y luego con objetos sólidos como piedras y palos. Actualmente, la auditoría forense surge por los hechos de corrupción y delitos económicos que padecen las empresas, la sociedad y el gobierno. La auditoría forense se desarrolló en los años 30 con el fin de llevar a la corte a los criminales y traficantes de licor en Estados Unidos, ya que en ese tiempo existía la prohibición de este, conocida como la ley seca. Esta actuación generó la primera aparición de un auditor forense. La contabilidad forense surge como una alternativa para combatir la corrupción y atacar uno de los elementos que más la favorecen, la impunidad, que es no recibir un castigo, una excepción a una condena o a una forma de escapar de la justicia.
Estos, a través de sus dictámenes, auxilian a las autoridades judiciales a tomar decisiones que conlleven una mejor procuración e impartición de la justicia ante algún hecho presuntamente delictivo, como podrían ser el soborno, el fraude, el peculado, que es un delito cuando una persona se queda con un dinero público que debía ser administrado, y el cohecho, que es el soborno. Estos son originados por la deficiente administración de una empresa. Los dictámenes que la contabilidad forense emiten son dependiendo cada uno de los siguientes rubros, como por ejemplo bancos. Aquí se hacen dictámenes por robos de dinero llevados a cabo por empleados de una institución bancaria o externos, o incluso cuando a un cliente no se le hace efectivo un depósito o inversión. Ventas a crédito. Aquí es cuando se elabora un dictamen en virtud de que un vendedor cobra facturas de clientes que la empresa o negocio le otorga para su cobro, y al hacerlas válidas no se ingresa dicho dinero. Ventas de contacto es cuando un vendedor cobra dinero proveniente del público en general por ventas generadas en un mostrador y el dinero no es ingresado a la caja del negocio o empresa. Esto quiere decir que cuando una persona está a cargo de un dinero por ejemplo, en una caja, en vez de meter el dinero a dicha caja, se lo queda. Entonces ahí es cuando entra en vigor este tipo de dictamen. Inventarios. Aquí es cuando un empleado de un almacén hace robo hormiga, que es un robo constante, generalmente en alianza de otros empleados. Esto quiere decir que una persona empieza a robar mercancía de un almacén y uno de sus compañeros le cubre dicho robo. Arqueo de caja, esta es una labor diaria y se da en una empresa o negociación. Al encargado de una caja se le hace el recuento de efectivo y al no cuadrar con las facturas da un faltante de dinero y se llevaría a cabo dicho dictamen. Cuando falta dinero en una caja, en una empresa, sucursal, lo que sea, ese dinero normalmente tiene que ser repuesto o por el representante de la empresa, que es el gerente, lo que sea, o por dicha persona a cargo de la caja. Conversión de moneda. Al solicitar hacer una conversión de monedas, se investiga el tipo de cambio de moneda extranjera, por ejemplo, de dólar a pesos mexicanos, del día solicitado consultando con el diario oficial de la Federación. Es básicamente que si tú vas a cambiar ese dinero, se investiga primero qué tipo de dinero quieres cambiar, si es de dólar a pesos, si es de euros a dólares, todo eso. Solvencia económica. Un dictamen va encaminado a través del análisis de los estados financieros y al aplicar la liquidez, estos contemplan la carencia de deudas de la empresa o negociación o su capacidad económica para enfrentarlas a corto y largo plazo. Aquí básicamente es revisar que una empresa pueda pagar las deudas si es que llega a pedir un préstamo, si ya es a largo o a corto plazo, que tenga la capacidad de poder pagarlas o de que no tenga ninguna deuda. Cobranza. Bueno, regularmente se le pide la realización o cobro de los documentos que por concepto de crédito se le da a la clientela y al recibir el pago, no lo reporta ni lo ingresa a la empresa o negociación. Cajas populares. Una institución de este tipo de manera fraudulenta desaparece, llevándose todo el dinero ahorrado de los ahorradores, afectando al patrimonio y trayendo problemas de tipo social. Por último, tenemos el objetivo de esta prueba, que su objetivo es auxiliar a la autoridad encargada de impartir justicia en la elaboración de dictámenes periciables contables y la declaración de irregularidades, también contables, que arrojen como resultado delitos como fraudes, abusos de confianza, robos, etcétera, que vendrían siendo los que les mencionaba al principio de esta sección.